Efesios, el capítulo 4, el versículo 13, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? Fíjense, hermanos, el versículo 1 también quiero que leamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, todos los cristianos, absolutamente todos los cristianos, hemos sido llamados a una vocación. Y el apóstol Pablo nos dice en esta parte de la Biblia que nosotros nos comportemos de una manera digna a la vocación a la que fuimos llamados. Es decir, vivamos una vida de acuerdo a ese llamado que tenemos nosotros. ¿Y cuál es el llamado que tenemos como cristianos? Podemos tener muchos llamados, hermanos, de manera particular. Algunos fuimos llamados a enseñar, otros fuimos llamados a predicar, otros fuimos llamados a servir en distintas áreas. Fuimos llamados también a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Pero en esta parte de la Biblia, en el versículo 13, dice algo importante, hermanos. Y yo creo que el versículo 13 nos muestra un llamamiento general que todo cristiano tiene. Absolutamente todo cristiano. Un llamamiento de manera general. ¿Qué cosa dice el versículo 13? El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Amén. A un varón perfecto. Hermanos, ese es el propósito de todo cristiano. Todo cristiano ha sido llamado a llegar a ser un varón perfecto. Y cuando hablamos de perfección, lo que está diciendo la Biblia es madurez. Si nosotros leemos en otras versiones de la Biblia, vamos a ver que dice ahí: para que lleguemos a ser un varón maduro. La madurez, hermanos. Si vemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta de que todo cristiano ha sido llamado a una vocación. ¿A qué vocación? A ser un varón maduro, a ser un cristiano maduro. Por eso que Pablo nos exhorta y nos dice que nos comportemos de manera digna como debe comportarse un cristiano maduro. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hermanos, si nosotros no maduramos, ¿cómo nos vamos a comportar como un cristiano maduro? Para comportarnos como un cristiano maduro, primeramente hay que madurar. Porque no podemos comportarnos de una manera que no somos. Es como decir que tú le digas a un niño: compórtate como un adulto. Por más que le digamos, ese niño jamás podrá comportarse como un adulto. Por más que lo intente. A veces yo le digo a mi hijo: siéntate acá, no te muevas. y está ahí sentado y al momento ya está jugando. Y está diciendo: Mateo, siéntate acá, no te muevas. Pero después pienso y digo: lo estoy forzando a comportarse como un adulto, ¿no? Un adulto sí se sienta y no se mueve por bastante tiempo, pero un niño no puede hacer eso. Estoy forzando a mi hijo a comportarse como una persona adulta. Él nunca va a poder comportarse de esa manera porque no es un adulto. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que mi hijo se comporte como un adulto? ¿Qué es? Primero tiene que convertirse en un adulto. Tiene que crecer, volverse joven y de ahí volverse un adulto. Y cuando ya sea adulto, ahí recién mi hijo podrá comportarse como una persona adulta. Pero hay personas adultas que no se comportan como adultos, se comportan como niños. Son irresponsables, no trabajan, y muchas cosas más. De la misma manera, hermanos, Pablo nos exhorta a que nos comportemos de una manera digna, como debe comportarse un cristiano maduro. Entonces, hermanos, yo en esta noche no quisiera forzarlos a comportarse como un cristiano maduro, porque un cristiano maduro, hermano, tiene muchas características. Un cristiano maduro es responsable con su servicio a Dios. Un cristiano maduro
tiene amor en su corazón. Un cristiano maduro es tolerante. Un cristiano maduro sabe soportarse los unos a los otros. Un cristiano maduro no es orgulloso, no es soberbio, sino es humilde. Todo eso son características de un cristiano maduro. Un cristiano maduro, hermano, no se deja engañar contra cualquier doctrina. Un cristiano maduro es bien centrado en la palabra del Señor y sabe sus responsabilidades delante de Dios. Un cristiano maduro. Pero yo que esta noche yo no quisiera forzarlos a ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo mal si yo fuerzo a un cristiano a que se comporte así, si no es un cristiano maduro. Si es un cristiano, es un niño espiritual. Lo que tenemos que hacer primero es empezar a madurar. Y cuando ya maduremos, de manera natural, nos vamos a comportar como un cristiano maduro. Así que, hermanos, en esta noche yo quiero hablarles de este aspecto de la madurez. Hay que madurar, hermanos. Vimos en unos mensajes pasados que la madurez es una tarea importante, porque el hecho de madurar es importante para que yo pueda ganar a otras personas para Cristo. Y eso involucra ese gran mandato que Jesús dio, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Para yo cumplir con esa misión, yo tengo que madurar. Entonces, hermanos, para madurar, tengo que estudiar la palabra del Señor, tengo que vivir una vida de oración y tengo que involucrarme en el servicio de Dios, que es lo que yo quiero hablarles en esta noche. Muy bien, hermanos, hemos visto entonces y está claro que para que Dios nos manda a que nos comportemos como un cristiano maduro. Ese es el ideal de todo cristiano. El ideal no es que nos quedemos niños espirituales. El objetivo y el propósito de la vida cristiana es llegar a ser maduros. A ser maduros, hermanos. El versículo 14 del capítulo 4 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Miren, hermanos, ahí está el ideal de la madurez. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo sale a la luz cuando un cristiano no es maduro. Y el aspecto negativo dice, para que no seamos niños fluctuantes. Niños que a veces dicen sí y a veces dicen no. Y esta fluctuación que tienen los niños es un ejemplo claro que Pablo da para definir a un cristiano que no es maduro, que es un niño espiritual. Así que un cristiano que no es maduro, que se comporta y es un niño espiritual, es un cristiano fluctuante. Cuando usted ve a un cristiano que es fluctuante, usted puede decir, le falta madurar, ¿no? ¿Y cómo podemos ver a un cristiano fluctuante? Cuando un cristiano cambia de opinión, cuando un cristiano actúa por emoción. ¡Ay, sí!, ¿no? Pasa algo en su vida y dice, sí, voy a servir a Dios, ¿no? Empieza a venir a los cultos temprano, pero de ahí va pasando unas semanas, va pasando un mes, y su emoción se va diluyendo y llega de nuevo al estado anterior cuando ya no sirve a Dios. ¿Qué pasó? Emoción. ¿Qué pasó? Fluctuación en sus ánimos. Un cristiano maduro. Un cristiano maduro. Yo creo que Pablo, cuando estaba hablando sobre esto, se estaba en mente muchas cositas que él pasó. ¿Se acuerdan cuando Pablo sanó a un enfermo en Listra, si no me equivoco, en la ciudad de Listra? Y las personas vieron que había sido sanado por Pablo y su compañero, que se llamaba Bernabé. ¿Qué hicieron ellos? Ellos pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Pensaban que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Eso dice la Biblia, hermano. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia? A ver, levantemos nuestras manos, así con total sinceridad.
Muchos no lo hemos leído, hermanos. Es una historia emocionante que nos enseña mucho. Vamos a abrir nuestra Biblia para ver eso. Está en Hechos, el capítulo 14, hermanos. Vamos a leer un versículo nada más, no vamos a leer toda la historia. Vamos a leer uno como para ver cómo eran estas personas. Hechos 14, el versículo 12, dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. Era en Listra, ¿no? Había un cojo de nacimiento y fue sanado por Pablo. La gente se admiró tanto que dijeron: uy, estos son dioses, ¿no? Han venido dioses y se han hecho humanos. Pablo es Mercurio y Bernabé es Júpiter. Y justo fuera de la ciudad había un templo de Júpiter. Un templo de Júpiter con su sacerdote, ¿no?, del templo. Y viendo todo esto, el sacerdote del templo de Júpiter salió con flores, con muchas cosas, para ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé, porque pensaban que eran dioses. Pablo y Bernabé le dijeron: no hagas eso, nosotros somos tan humanos como ustedes. Y les predicaron la palabra del Señor. Pero después de un tiempito, si nosotros leemos el versículo 19, vamos a ver que dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren, ve, estas personas que pensaban que Pablo era un dios, ahora estaban apedreando a ese dios. ¿Qué ha pasado en su mente de estas personas? Se habían dejado convencer por unos judíos que vinieron y le dijeron: no, Pablo no es Dios, no, Pablo es una persona traicionera. Y lograron convencer a la gente, y la gente se fue contra Pablo y empezaron a pelear. Y lo dejaron inconsciente, hermano. Tiraron en el piso, tanto así que la gente pensaba que ya lo habían matado. Y se fueron, ¿no? Ustedes ven esos delincuentes cuando disparan y cuando ven que están muertos se van y huyen, ¿no? De la misma forma. Luego, otros cristianos se acercaron a Pablo y lo sacaron fuera de la ciudad. Y Pablo no estaba muerto, sino simplemente estaba desmayado. Se levantó y lo trajeron de nuevo hacia adentro. Después Pablo se fue. Pero la cosa es, hermano, que ¿qué había pasado con nuestra gente? Que primero pensaban que era un dios y después lo apedrearon. Era un comportamiento fluctuante. ¿Amén? Se dejaban convencer fácilmente por la gente. Cambiaban de opinión respecto a Dios de manera tan fácil y sencilla. Eran personas inmaduras, hermanos. Personas inmaduras. Había una ciudad que se llamaba Galacia. Y en esa ciudad fue Pablo también en uno de sus viajes misioneros y empezó a predicar la palabra del Señor en Galacia. ¿Y qué sucedió ahí, hermanos? ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿La gente creyó en Pablo, creyó en la palabra de Dios o rechazaron la palabra del Señor? La gente creyó en la palabra del Señor, pero creyó de una manera tan fácil, hermanos, tan fácil. Y Pablo inauguró una iglesia ahí, en Galacia. Los hermanos eran muy fervientes. Todo lo que decía Pablo ellos creían, aprendían la palabra del Señor. ¡Qué bonita iglesia, hermanos! Pero después Pablo se fue a seguir predicando el evangelio por otros lugares. Y llegaron después otros judíos a la iglesia. Y empezaron a decir a la gente: no le crean a Pablo, porque Pablo no es un apóstol de Dios. Pablo es un traicionero. Él mataba a los judíos, a los cristianos. Tengan cuidado. ¿Y qué creen que pasó con estos gálatas? También le creyeron, hermanos. Cambiaron de opinión y pensaron mal de Pablo y empezaron a aceptar otras doctrinas que estas personas les estaban trayendo. Los gálatas, los hermanos de la iglesia de Galacia, eran cristianos fluctuantes. Eran cristianos inmaduros, hermanos. Cristianos inmaduros. Tanto así que Pablo le dice: oh Gálatas, tan fácil te han dejado convencer, ¿no? Tan fácil.
Gálatas, el capítulo, a ver, vamos a ir a Gálatas para ver ese versículo chiquito, hermanos. El libro de Gálatas. Vamos a ir rápido por ahí. Gálatas, el libro Gálatas. En el versículo 1, hermanos. El versículo 1 al versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba realmente sorprendido. Estos hermanos Gálatas eran cristianos fluctuantes, hermanos. Eran cristianos inmaduros. Eso no es el propósito de un cristiano. El propósito de un cristiano no es ser cristianos fluctuantes, cristianos inmaduros, niños espirituales. No es el propósito. El propósito de Dios es que nosotros seamos cristianos que crezcamos, como hemos estado leyendo en el libro de Efesios, en capítulo 4, ¿no? En el versículo 14. El versículo 15, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la Biblia nos aconseja. Mejor dicho, eso es lo que la Biblia nos demanda, hermanos. Eso es lo que Dios exige de sus hijos. Eso es lo que Jesús espera de sus discípulos. Que crezcan, que no se queden, hermanos, en un mismo lugar, que no se queden niños, sino que crezcan, que avancen y que maduren. Ese es el objetivo, esa es la vocación a la que fuimos llamados, hermanos. Debemos comportarnos de manera digna, como debe ser un cristiano maduro. Muy bien, hermanos, eso es el objetivo del cristiano. Pero si nosotros leemos todo el capítulo 4, vamos a ver varias cosas que nos hablan. Y vamos a ver a partir del versículo 11 en adelante, de que una forma de madurar es sirviendo al Señor. Una forma de crecer es trabajando en la obra del ministerio, trabajando en el servicio de Dios, no siendo cristianos que no hacen nada, hermanos, no siendo cristianos que vienen a la iglesia, se sientan, escuchan y se van, sino siendo cristianos que se involucran en el trabajo, que sirven a Dios, que avanzan, que sirven al prójimo y sirven a Dios y se involucran en la obra. Eso de ahí, hermanos, es un plus que nos ayuda a crecer. Bien, hermano, vamos a leer ahí en el versículo 11. Dice la palabra del Señor que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Jesús mismo constituyó esos. ¿Para qué, hermanos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito de cada cosita de estos dos versículos. ¿Qué les parece? Dice que Jesús constituyó a unos apóstoles. Y vamos a hablar un poquito de los apóstoles. Los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. ¿Amén? Eso yo creo que todos sabemos. La palabra apóstol significa enviado. Pero para que haya un enviado, tiene que haber un enviador, ¿sí? Porque yo no puedo decir yo soy un enviado y usted me dice, pero enviado, ¿quién te envía? Para que haya un enviado, tiene que haber un enviador. Y para que haya un enviado, no solamente tiene que haber un enviador, sino que también tiene que haber una misión a cumplir. Yo le puedo decir, hermanos, yo soy enviado por tal persona. Usted me puede decir, ¿pero para qué? ¿Para qué tengo enviado? O sea que para que exista un apóstol, tiene que haber un enviado, es el apóstol, un enviador y una misión. Eso tiene que haber para que exista un apóstol. Realmente, hermanos,
Si nosotros hablamos en el sentido general de esta palabra, en realidad toda la iglesia somos apóstoles de alguna manera, de manera general, ¿no? Por eso que dice, la iglesia es una iglesia apostólica, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad cada cristiano ha sido enviado a cumplir una misión, ¿verdad? Y la misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La misión que tiene todo cristiano es ir y predicar y hacer discípulos. ¿Y quién es el enviador? Dios, ¿no? Cristo. Así que, hermanos, en ese sentido somos apóstoles. Pero en el sentido estricto de la palabra hay otro tipo de apostolado. Y es el apostolado que está hablando en este versículo 11. Y este es un apostolado que tiene otra misión diferente. Y la misión que está hablando el versículo 11 es de ser el sustento y el fundamento para una iglesia que recién está comenzando. Cuando la iglesia recién comenzó, hermanos, no tenían este privilegio que tenemos nosotros. Es este. Tenemos Biblias, hermanos, ¿verdad? Las tenemos de todos los modelos. Las tenemos de todo tamaño. Ahora la tenemos en los celulares. Lo tenemos en las tablets. Lo tenemos de manera digital. Hermanos, no hay excusa para que una persona no pueda tener una Biblia. No, hermano, la Biblia es cara, ¿no? No, hermanos, uno lo descarga. Uno lo puede tener en el celular de manera digital. La Biblia hay de todos los modelos, hermanos. Pero cuando la iglesia recién comenzó, no existía eso, hermanos. No existía la Biblia. No existía la Biblia. La Biblia todavía no se escribía. Entonces la pregunta es, ¿cómo los primeros cristianos se guiaban en su caminar con Cristo? ¿Cómo la iglesia se encaminaba si no tenían la Biblia en la mano? Si ellos no podían leer Romanos, Efesios, Apocalipsis, Pedro, Hebreos no podían leer porque no había en ese tiempo. ¿Cómo ellos podían estudiar la doctrina cristiana? La iglesia estaba comenzando y Jesús puso a los apóstoles como un fundamento. Ellos tenían la misión de ser un sustento doctrinal para una iglesia que recién se iniciaba. De tal manera que la palabra de un apóstol era de autoridad. Era considerada como parte de Dios. Por eso que Pablo, cuando iba y enseñaba, lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaban los demás apóstoles era considerado palabra del Señor, porque no tenían Biblia, hermanos. Esa misión fue encomendada a los apóstoles, a los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos fueron encomendados para guiar a una iglesia que recién comenzaba. De esos apóstoles está hablando aquí en Efesios el capítulo 4, el versículo 11. Jesús mismo nos constituyó, hermanos. Ahorita ya no tenemos esa clase de apóstoles. Ya fallecieron todos, ¿no? Pero tenemos esto, hermanos. Tenemos los escritos de ellos. ¿Quién escribió Efesios? Pablo. ¿Quién escribió Pedro? Pedro. ¿Ah? Tenemos sus escritos, hermanos. La iglesia ya tiene una doctrina de la cual sustentarse. Pero Cristo constituyó a los apóstoles. Cristo también constituyó a los profetas. De la misma manera, hermanos, la Biblia nos muestra en Efesios el capítulo 2, el versículo 20, que los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Pero Cristo es la piedra angular. Amén. Muy bien, hermanos, Cristo también constituyó no solamente apóstoles, no solamente profetas, también constituyó evangelistas. Y los evangelistas todos ya saben quiénes son, hermanos, ¿no? Son las personas que tienen un don especial para transmitir el evangelio a otras personas, de tal manera que Dios los usa para que las personas sean tocadas y puedan reconocer su pecado y puedan venir a los pies de Cristo. Los evangelistas, hermanos, qué hermoso don. Y yo doy gloria a Dios y agradezco a Dios por esos hermanos que son evangelistas. Amén. Evangelistas, hermanos.
¿Cuántos quisiéramos, hermanos, yo cuánto quisiera que aquí en la iglesia salgan varios evangelistas? Jesús los constituyó. Pero también Jesús constituyó a otros que son pastores y maestros. Y eso también es fácil de entender porque ustedes lo ven en todas las iglesias, ¿no? En realidad, los pastores y maestros aquí se está refiriendo más que todo a una misma persona que tenía esta función de ser pastor y ser maestro. Porque en realidad, hermanos, el pastor debe ser maestro. Debe ser maestro. Eso es lo ideal. Un pastor tiene que ser maestro. Y el pastor tiene la tarea principal de apacentar la grey de Dios, de cuidar las vidas, de aconsejar, pero también tiene la tarea de enseñar la palabra del Señor, de preparar a la gente para que puedan aprender las cosas de Dios. Jesús lo constituyó, hermanos. Así que, hermanos, los pastores tienen un arduo trabajo, amén. Todos los pastores tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios, muy grande. Pero ¿para qué, hermanos, están los pastores y todos estos ministros que nos habla el versículo 11? El versículo 12 dice el propósito: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Los santos no están pegados en las paredes ni en los cuadros, hermanos. Los santos somos nosotros, la iglesia. Todos, hermanos, absolutamente todos. Es decir, hermanos, Dios constituyó a los ministros de Dios, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a la iglesia, hermanos. Y esta palabra perfeccionar la podemos traducir como capacitar. Dios puso pastores y ministros para que puedan capacitar a los demás miembros, a los demás cristianos, para que los puedan equipar, para que los puedan adiestrar a los demás. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o para la obra del servicio, o para que sirvan a Dios, hermanos. Hermanos, qué bonito es esta parte de la Biblia, ¿verdad? Así que, hermanos, el trabajo no solamente del pastor y de los ministros, el trabajo es de toda la iglesia. El pastor y los demás ministros tienen la responsabilidad de preparar a los demás, a los santos, a la iglesia. Y la iglesia tiene la responsabilidad de trabajar ¿en dónde? En la obra del ministerio, en la obra del servicio. Qué claridad en estos versículos, hermanos, para mostrarnos de que toda la iglesia tiene que estar involucrada en el trabajo. Toda la iglesia tiene que estar involucrada en el servicio a Dios. Y cuando esto sucede en una congregación, o mejor dicho, cuando tú te comprometes a trabajar en la obra del ministerio, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a llegar a ser un cristiano maduro. Porque lo dice el versículo siguiente, ¿no? El versículo siguiente dice: a fin de que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón maduro. Así que, hermanos, para madurar, ¿tenemos qué cosa hacer? Tenemos que trabajar en la obra. Bíblico, hermanos, es bíblico. Toda la iglesia tiene que trabajar para que crezca como cuerpo. Y todo cristiano de manera individual tiene que comprometerse e involucrarse en el servicio a Dios para que pueda madurar. No solamente tiene que leer la Biblia y estudiarla, no solamente tiene que orar, sino tiene que involucrarse en el servicio a Dios para que pueda avanzar, para que pueda madurar y no sea un niño fluctuante, hermano, no sea un niño espiritual. Jesús quiere, Dios quiere que seamos personas maduras, hermanos. Así que, hermanos, la exhortación de Pablo en esta noche sería que nos involucremos en el trabajo, nos involucremos en el servicio a Dios. No hay forma, hermanos. Y no solamente es venir y hacer algo en la iglesia, sino este servicio va aún más allá. Lo ideal, hermanos, en todo cristiano, no solamente es que venga y sirva en algo que en la iglesia y ayuden a hacer algo, sino lo ideal en todo cristiano es que
que asuma una responsabilidad en algún área de la iglesia, que se comprometa a servir a Dios en algún área específica, para que en esa área pueda empezar a crecer. Por ejemplo, yo quiero servir a Dios en el área de la enseñanza, y ahí empiezo a servir a Dios. Cumplo ese ministerio. Empiezo a orar para que Dios me ayude, me empiezo a preparar, empiezo a estudiar la palabra del Señor con mayor profundidad, y empiezo a poner en práctica, empiezo a enseñar al hermano que está a mi costado la palabra del Señor, y empiezo a ejercer ese ministerio con responsabilidad. No de un día, no de un mes, sino para siempre. Para siempre. Ese es el servicio que la iglesia necesita, y ese es el servicio que Dios demanda, hermanos. Que te involucres en algún área y que eches raíces en esa área. Y vas a ver cómo Dios empieza a plantarte. Y Dios te empieza a usar, y la iglesia se va edificando, hermanos, y tú empiezas a crecer y empiezas a madurar. Empiezas a madurar, hermanos. En el proceso de servicio empiezas a madurar. Así que, hermanos, yo les animo en esta noche a que ustedes hagan un examen de su vida, hagan una reflexión, y si quieren madurar, empiecen a reflexionar y a identificar primeramente qué talentos tengo, qué dones Dios me dio. Ojo, hermano, que para saber nuestro don, la única forma de descubrirlo es trabajando en el servicio de Dios. Muchos hermanos dicen: hermanos, es que yo no sé qué don Dios me dio. No saben, hermano, porque nunca han trabajado en eso. Cuando tú empiezas a trabajar en algún área, tú te vas a dar cuenta cuál es tu don. Si tú empiezas a enseñar niños, por ejemplo, dices: ya, yo enseño a niños, y tienes 20 niños, y después de un mes tienes 10 niños, y tú empiezas a preocuparte, ¿no? Porque hay 10, y empiezas a enseñar mejor, y al mes siguiente tienes 5, y al mes siguiente tienes 1, te quedas con 1, y pasa un mes más y ya no nadie viene a la clase. ¿Qué significa? Que no es tu don. Pero al menos, hermanos, te das cuenta que eso no era tu don. Entonces cambias de rumbo y dices: no, entonces voy a trabajar acá. Y te involucras en otra área. Y llega el momento, hermanos, que el trabajo y el servicio que estás haciendo para Dios empieza a ser de edificación para la iglesia. Entonces, ese es tu don. ¿Amén? ¿Se dan cuenta, hermanos, que para descubrir nuestro don tenemos que trabajar en el servicio? No esperemos que venga una voz del cielo y te diga: hermano, fulano de tal, tu don es tal, ¿no? No, hermano, trabajemos en el servicio. Usted involúcrese en todo, o déjese guiar por el pastor para cuando lo coloca en algún área determinada. Pero hágalo, hermano, con pasión. Hágalo con responsabilidad. No lo haga por emoción, hágalo con la convicción seria de madurar. Yo sigo acá en esta área y acá me quedo, y voy a dar todo de sí, voy a dar mi tiempo, voy a dar mis energías, me voy a preparar para que mi servicio sea con mayor excelencia. Ese es el servicio que tenemos que hacer, hermanos, para empezar a crecer y empezar a madurar. De tal manera que toda la iglesia estemos involucrados en el trabajo de Dios. Cuando todos estemos involucrados en el servicio a Dios, ya no hay tiempo, hermanos, no hay espacio para chismes, no hay espacio para estar mirando al otro hermano que no hace nada, ya no hay espacio en el corazón para estar criticando al hermano que está haciendo un trabajo, ya no hay espacio porque tu tiempo está ocupado en servir tú mismo a Dios. Sirvamos a Dios, hermanos. Sirvamos con convicción, con responsabilidad. Involucrémonos en la iglesia. Involucrémonos en el servicio a Dios. Echemos raíces. Capacitémonos para hacerlo cada día mejor. Pulamos un poco nuestro servicio. Seamos cada día más responsables. Demos un poquito más de lo que podemos dar. Dar un poquito más de lo que podemos dar significa excelencia. Excelencia significa cuando tú puedes hacer algo
pero te esfuerzas y haces un poquito más de lo que siempre haces. Ese poquito más ya es la excelencia. Sirve al Señor con excelencia. Y vas a ver cómo Dios te empieza a bendecir, hermanos. Dios te empieza a prosperar. Dios te empieza a respaldar. Dios te empieza a sustentar y empiezas a crecer. Tu fe se empieza a acrecentar. ¿Vas a tener problemas en el servicio? Sí, vas a tener problemas. ¿Te vas a desanimar en algunos momentos? Sí. ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a orar? Dios te va a fortalecer y poco a poco vas a ir creciendo y vas a llegar a ser un varón maduro, un cristiano maduro, que sea de edificación, que sea de aporte para la congregación, para el cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es el objetivo, ese es el propósito, hermanos, de un cristiano. Así que para madurar tenemos que servir en la obra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Aplaudimos al Señor. Amén. Si está de acuerdo con esto. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor.